El programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Escuchen estos datos. En el año 1990 se reportaban en todo el mundo cerca de 5 millones de muertes de niños recién nacidos. Afortunadamente, los avances de la ciencia, las investigaciones, las especializaciones de los doctores han reducido este número a 2.4 millones aproximadamente. Hoy hablamos de la salud neonatal, de esos primeros días de vida de los recién nacidos que están tan vulnerables y en mayor riesgo. Nos acompaña en Bienestar al Día la doctora Linda Velázquez. Ella es la directora de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos en el HOMS. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí y honrar su profesión de cuidar esos angelitos desde que llegan al mundo. Consideramos qué etapa de neonatos a los bebés, cuántos días, cuántos meses. Sí, neonato es todo aquel bebé desde los 0 días de vida hasta los 28, es decir, desde el nacimiento hasta las primeras 4 semanas de vida. Se considera también neonato temprano el bebé que cursa con la primera semana de vida, y ya neonatos tardíos son aquellos que tienen a partir de la segunda a la 4ª semana de vida. Ay, yo pensaba que todavía a los 3 meses podíamos hablar de neonato, ya a los 3 meses ya tenemos un bebé propiamente. Lactantes. Lactantes, bebés sí. Lactantes. Háblanos un poquito de esa especialización, doctora, de neonatal, de la importancia de que ustedes existan para esa etapa tan vulnerable de los bebés. Bueno, mira, el neonatólogo es el profesional médico que hace su residencia en pediatría. Se gradúa como pediatra y posteriormente realiza una subespecialidad en neonatología, que es el cuidado de aquellos recién nacidos, como explicamos, durante los primeros 28 días de vida. Eso es sumamente importante porque generalmente todo recién nacido tiene un riesgo al nacer y debemos de tener personal calificado para cualquier eventualidad que este bebé vaya a presentar al nacimiento. Tenemos también algo muy importante, que últimamente estamos hablando de lo que es la consulta prenatal, porque no todo empieza cuando el bebé ya nació. Okay. El cuidado de un recién nacido, el pronóstico de vida y su salud, todo empieza cuando la madre sale embarazada y acude a sus citas con el ginecobstetra. Posteriormente, esa madre va a una consulta prenatal donde el neonatólogo que le va a atender le hace una serie de preguntas, una historia clínica, donde ya vamos a saber si aquella madre tiene riesgo de presentar cualquier factor que nos pueda a nosotros poner en alerta, que tenemos que tener preparado para el día de nacimiento, o si podemos también evitar la aparición de cualquier patología en ese bebé. Pudiéramos decir que esa práctica es bastante reciente, porque yo recuerdo que uno, va al ginecólogo y ya en las últimas semanas va semanal y todo se sigue. Sí hay tal vez una interacción con quien va a recibir, pero conocer toda esta historia clínica de la persona que va a tener en sus brazos, esa primera persona que toca al bebé, que son ustedes, y saber ¿esto es reciente o no? Sí, realmente esto ha sido como de 10 años para acá. Se ha visto que la mayoría de los recién nacidos que tienen alguna morbilidad o aquellos recién nacidos que fallecían durante la etapa neonatal, era altamente prevenible esa muerte neonatal si se siguieran protocolos para el cuidado desde la madre embarazada hasta todo el trayecto que lleva a la gestación al final. O sea que podemos decir que ese pequeño cambio, ese protocolo que se sumó, también incide en la baja en la mortalidad de los niños recién nacidos. Tener ese contacto con la madre, esa historia clínica antes de recibir al bebé. Además del peso, de observar, de que respire el bebé cuando nace, ¿qué hacen ustedes cuando tienen las criaturas ya en brazos? Bueno, en el momento de recibir al bebé, iniciamos una serie de prácticas que van a servir para la evaluación del bebé. Ya sea recibido el bebé por parto o por cesárea, lo que estamos optando como tendencia es lo que es el apego inmediato para la lactancia materna durante la primera hora de vida. Es lo que se conoce como la hora dorada. Y se ha demostrado que tiene múltiples ventajas en lo que es el desarrollo neurológico, en el desarrollo afectivo del recién nacido, en la estabilidad de los signos vitales, ya que el contacto piel a piel con su madre promueve a que se regularice su frecuencia cardíaca
y a que la temperatura del bebé también se estabilice y por consiguiente no va a haber complicaciones ya en el desarrollo posterior. Es una gran noticia confirmar que en el HOMS están respetando esta hora dorada, y las mamás que investigan sobre lactancia materna, sobre apego seguro, conocen de esta hora. No todo el mundo lo sabe, pero verdaderamente cuando se prolonga ese espacio de doy a luz, de retirar a la madre de la sala, de durar horas en observación, eso tiene una repercusión en la salud, incluso emocional, de la claro, mamá y del bebé por igual. Qué bueno que estén respetando y regalando esa hora dorada, y científicamente comprobado que ese calor de la madre regula la temperatura, empieza entonces la lactancia, que es lo que se recomienda finalmente. Y cuando están ya, que ustedes están ahí, que en el peso, que la talla, que para revisar cuáles son los parámetros que ustedes están viendo en ese momento, porque uno cuando ve las historias, porque cuando uno está en ese momento de verdad que uno se entra en un mundo que como que no es real, pero sí hemos visto en videos como la manipulación del bebé, lo que observan. ¿Qué observan de un bebé para saber que todo está en orden? Sí, realmente es muy importante al momento de recibir un bebé la evaluación. Para lo que es la evaluación neonatal tenemos una serie de aspectos a tomar en cuenta. Entre ellos está la condición en que nace el bebé, es decir, si este bebé nace vigoroso, si nace activo, si llora al nacer, o si requieren algún estímulo externo para poder iniciar sus primeras respiraciones. Ya posteriormente, ya en la sala de neonatos procedemos a lo que es valorar lo que es el APGAR. El APGAR es una serie de parámetros que se toman en cuenta para fines de evaluar la adaptación al medio externo. Tomamos entre otras cosas lo que es la coloración del recién nacido, su actividad física, su respiración, es decir, cómo el bebé reacciona ante los estímulos externos al nacimiento. Y esta evaluación solemos hacerla entre el minuto y el quinto minuto. Ya si el paciente necesitara alguna reanimación adicional, se podría tomar nuevamente a los 10 minutos, que no es lo habitual. Generalmente es al minuto y al quinto minuto de vida. Ustedes van tomando nota, haciendo algunos apuntes de esta observación, sí, y cualquier cosa entonces poder actuar a tiempo. Claro que sí. ¿Cuáles son los mayores riesgos que tienen los bebés al nacer? ¿Por qué se habla de que esa etapa es tan vulnerable? ¿Qué podría pasar? Bueno, realmente siempre decimos los neonatólogos que el recién nacido es una caja de sorpresas. Pero hay varios riesgos que podemos, como te digo, evitar. Siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar la evolución de un recién nacido. Por ejemplo, te voy a hablar de lo que es el pinzamiento del cordón umbilical. Eso es sumamente importante para evitar que posteriormente haya riesgo de anemia. Se considera que es muy importante lo que es el pinzamiento al nacer, ya sea por parto o por cesárea, del cordón umbilical del minuto a los 3 minutos de vida o hasta que el cordón umbilical deje de latir. ¿Por qué? Porque ahí evitaríamos una de las principales complicaciones, que es lo que es la anemia del recién nacido. Lo que hacemos es dejar que la sangre de la placenta fluya durante ese tiempo para que los depósitos de hierro de ese bebé se llenen. Entonces ese paciente no va a tener un problema posterior de anemia. Si lo dejamos muy poco tiempo, cortamos el cordón umbilical, entonces podemos predisponer a que ese bebé haga posteriormente una anemia, que es una de las complicaciones. Otra cosa sería una reanimación neonatal a tiempo, que ese es el papel de nosotros los neonatólogos, porque un paciente que dura mucho tiempo en hipoxia, quiere decir que dura mucho tiempo sin percibir el oxígeno, puede haber daño neurológico, y esa es una de las complicaciones que también el neonatólogo evita. Es decir, hay varias complicaciones. Sí, también todo tiene que ver con la historia clínica materna, en la que nosotros podemos prevenir complicaciones neonatales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una madre diabética, yo estoy preparada para recibir un bebé con las posibles complicaciones. Y ahora tú me preguntarás, un hijo de madre diabética, ¿qué complicaciones te puede presentar? Bueno, los niños de madre diabética generalmente son niños macrosómicos por la resistencia a la insulina que se produce, entonces el niño aumenta mucho de peso y por consiguiente al nacer es un niño que pesa generalmente más de 9 libras, que se conoce como bebé macrosómico. Entonces los bebés grandes son lindos, pero los bebés de madre diabética
grandes son complicación para el neonatólogo y complicación para la madre, porque son bebés que generalmente nos hacen hipoglicemia en las primeros minutos de vida y generalmente requieren una valoración cada cierto tiempo de sus niveles de glicemia, una alimentación mucho más temprana y por consiguiente también otros aspectos que tenemos que evaluar, que también hay que ver si no hay complicaciones cardíacas. Es una serie de cosas que también depende la complicación de cada recién nacido de la historia clínica materna, o sea, la historia de la madre. Un hijo de madre con hipotiroidismo también, esas son cosas que tenemos que evaluar, realizarle su prueba de tiroides al bebé antes de las 48 horas de vida para determinar si hay alguna alteración y si podemos entonces tomar medidas para evitar consecuencias que podrían generar posteriormente, ¿qué te digo?, un retraso psicomotor, un retraso mental, y son cosas que podemos prevenir con las medidas necesarias y el referimiento al especialista competente en el área que tengamos en cuestión en ese momento realmente. Estamos hablando de que esa historia clínica es vital. Vamos a hacer una pausa, doctora Linda. Está súper interesante el tema de la salud neonatal, esa etapa tan vulnerable de esos bebés que llegan al mundo. ¿Cuánto hay que cuidarlos? Hacemos pausa y regresamos. Estamos de regreso en Bienestar al Día conversando sobre salud neonatal. La doctora Linda Velázquez está con nosotros, la directora de cuidados intensivos de neonatos en el HOMS. Hablemos de los prematuros, doctora, de los bebés que nacen a destiempo. ¿Cuándo se considera un bebé prematuro? Bueno, un bebé prematuro es todo aquel bebé menor de 37 semanas de edad gestacional. Y te cuento que en el mundo nacen cada año 30 millones de bebés prematuros. Y de esos 30 millones, 1.2 millones pertenecen a la región de las Américas. Por lo tanto, lo que es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud también, han dedicado ya mayores esfuerzos en lo que es evitar la prematuridad y tomar medidas también para después que el prematuro ha nacido, lograr una mejor evolución del paciente. Hay muchos factores que anteceden a que un bebé nazca prematuro. Generalmente estamos viendo muchos embarazos adolescentes que no se están cuidando, no se están haciendo sus chequeos prenatales. Aquellas madres diabéticas, como mencionamos anteriormente, madres que hacen hipertensión arterial sostenida, que llegan a preeclampsia, muchas veces eclampsia, entonces ya la solución es desembarazar la madre y muchas veces el bebé nace prematuro. Las características de un bebé prematuro son totalmente diferentes a las de un recién nacido a término porque recordemos que no hay una madurez pulmonar adecuada, no hay una madurez intestinal. Todo eso predispone a que estos pacientes sean potencialmente neonatos que se van a ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Sí. Y los riesgos nos imaginamos que son muchísimo más altos que cuando no son prematuros. Entonces, si ya la etapa de por sí del neonato es vulnerable, es la de mayor riesgo, como hemos conversado con usted, doctora, con los prematuros entonces el cuidado se triplica. Ese manejo de ustedes con estos bebés que nacen de tan bajito peso, con posibles complicaciones de respiración, cardíacas, ¿qué es lo más importante que ustedes en su práctica han podido notar para tener éxito con estos pacientes? Mira, generalmente los prematuros son pacientes que hay que tratarlos con un manejo multidisciplinario. Eso sí, el prematuro nace con todos sus sistemas inmaduros y la regla es tratar de lograr que el prematuro llegue a ser lo más parecido a un bebé a término. Se nos dificulta un poquito esto por la inmadurez de sus órganos, pero ya tenemos medicamentos como es el surfactante pulmonar. Es un medicamento que se le pone inmediatamente nace el bebé, se intuba al paciente, se le administra surfactante y muchas veces ese paciente se coloca en ventilación mecánica para ayudar a que esa función pulmonar sea un poquito más fácil, la respiración para el bebé, para ayudarlo. Son bebés muchas veces muy pequeños, con un peso menor de 5 libras, a veces tenemos bebés de 3 libras, de 2 libras. Son bebés que todavía su intestino tampoco está preparado para una alimentación, entonces ahí nos ayudamos de lo que es el nutriólogo pediatra, que nos va a ayudar a alimentar el bebé durante los primeros días de vida, hasta el momento en que ese bebé sea capaz de alimentarse vía oral.
Estos bebés generalmente también hay que cuidar mucho lo que es su vista porque son pacientes que son candidatos a hacer una retinopatía de la prematuridad, por lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado con el manejo del oxígeno, porque si bien el oxígeno es algo excepcional en un recién nacido, también tiene sus desventajas. Cuando se utiliza oxígeno por mucho tiempo en un recién nacido, se crea algo que se llaman radicales libres, que tienden a provocar daño a nivel de la retina. Es decir, es un riesgo muy alto en un prematuro menor de 34 semanas de poder presentar un desprendimiento por una estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos con dependencia de oxígeno por mucho tiempo. Entonces ya aquí entra lo que es el oftalmólogo también. El oftalmólogo nos evalúa a los pacientes al cumplir los 28 días de vida y eso nos ha evitado que estos pacientes presenten alteraciones en su visión. Dar un seguimiento bastante cercano a los bebés que no nacen a término. Sí. Con todo esto de la pandemia, el COVID-19, usted con esta experiencia como directora de cuidados intensivos de neonatos, ¿ha podido observar alguna diferencia a raíz de la pandemia con los pacientes y con las madres también, con las embarazadas? Pues mira, te digo que algo que yo recuerdo así que me da como, te digo, como satisfacción ahora, y en el momento era como un miedito que uno tenía cuando te decían, doctora, tiene que venir a recibir un paciente, un bebé hijo de madre COVID. Ustedes saben que al principio no teníamos los médicos, al ser una entidad nueva, no teníamos lo que es el conocimiento de lo que este virus podía conllevar posteriormente en una embarazada y en un recién nacido. Entonces todo era con mucho cuidado, todas las medidas, alejar el bebé de la madre porque por contacto de secreciones, de estornudo, de tos, podía contagiar al bebé. Incluso al principio se llegó a hablar de que se le debía delimitar o restringir lo que es la lactancia materna y posteriormente, o sea, eso fue algo, gracias a Dios, muy rápido que se descubrió que el hecho de ser una madre COVID es para el bebé, era algo hasta beneficioso dar lactancia materna, porque a través de los anticuerpos que le transfiere la madre al bebé, le transfería esa protección y el bebé por consiguiente no nos salía positivo y tenemos cantidad de bebés que nacieron en la etapa fuerte del COVID y no tuvimos bebés complicados realmente. Y ustedes ahí en primera línea, sí, dándolo todo. Gracias por esta conversación, por conocer más sobre esta especialidad que tienen ustedes, que cuidan a nuestros angelitos, a los más pequeñitos. En nombre de todas las madres y padres que están viendo hoy Bienestar al Día, les agradecemos muchísimo a usted y a todo el personal que se encarga de recibir a los bebés y de cuidarlos tanto antes de llegar a casa. Vamos a hacer una pausa porque precisamente después que se llega a casa empiezan esas noches largas, esos desvelos. Traer vida al mundo es maravilloso, pero no deja de ser muy retador. Después de la pausa hay consejos importantes para ti mamá, para ti papá. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Sin duda alguna, recibir vida, traer vida al mundo es incomparable. Esos primeros días son inolvidables, pero también pueden poner a esa madre y a ese padre de cabeza. Por eso te invitamos a escuchar los consejos de nuestra compañera Carolyn Cuevas para mantener el bienestar de los bebés y también de mamá y papá. Adelante. 10 consejos para padres de bebés recién nacidos. La llegada de un nuevo miembro a la familia es un motivo de alegría como ningún otro, pero la responsabilidad que trae consigo el cuidar de seres tan vulnerables puede tornarse agotador para los padres, llevándote a padecer de estrés crónico, ansiedad y depresión. Algunas de las cosas que puedes hacer para mantener tu bienestar durante esta etapa son: preocúpate por tu nutrición. Mantenerse nutridos e hidratados es un factor vital para mantener la energía. Durante esta etapa no lleves dietas de reducción de peso, sino concéntrate en consumir alimentos ricos en fibra, proteínas y vitaminas. Si no tienes ayuda en la cocina, considera tener a la mano meriendas nutritivas y preparar suficiente comida con antelación para calentar después. Duerme. La frase "debes dormir cuando el bebé duerme" es completamente cierta. Si tienes pareja u otra ayuda, elaboren un horario de sueño en el que ambos puedan alternar los momentos de descansar y los de cuidar al bebé. La falta de sueño no solo afecta tu nivel de energía, sino que se asocia con problemas en nuestra capacidad de atención y estado de ánimo.
Establece reglas para visitas. La alegría de un nuevo bebé es algo que queremos compartir con nuestros seres queridos, pero muchas veces las visitas nos dejan cansados y nos provocan ansiedad, sobre todo en la etapa inicial, donde aún no hemos dominado nuestra nueva dinámica. Habla con tus familiares y amigos y explícales cuáles días y horas te conviene más para que te visiten, así como también las cosas que quieres que tengan en cuenta al interactuar con el bebé, como lavarse las manos. Reconsidera tus estándares en casa. Los primeros días de la maternidad y paternidad son caóticos. No esperes que la casa esté igual de limpia, tu ropa igual de arreglada y la comida igual de rica. Un recién nacido requiere la mayor parte de tu atención y algunas cosas en tu día a día tendrán que verse afectadas en cambio. No cierres los ojos ante la depresión. La depresión posparto afecta a 1 de cada 10 madres, pero estudios recientes concluyen que los padres también pueden padecerla. Si experimentas tristeza, sensación de vacío, irritabilidad, pérdida de apetito o pensamientos suicidas, por favor, busca ayuda de un profesional de la salud, quien te dará las herramientas necesarias para manejar esta etapa. Recuerda que la depresión es una enfermedad que, como cualquier otra, merece nuestra atención y tiene tratamiento. Ten autocompasión. Cuidar de un recién nacido no es tarea fácil aún para quienes ya han tenido hijos. Mantén en cuenta que cada niño y cada situación es diferente y requerirá aprender en la marcha. No importa cuánta experiencia tengas o cuántos libros de maternidad hayas leído, los imprevistos vendrán. Da lo mejor de ti y siempre recuerda que lo mejor de ti sí es suficiente. Pide ayuda. Ya sea a familiares o a otras madres y padres amigos, no te avergüences de pedir ayuda. Si en cualquier otro momento de la vida hemos necesitado que nos den una mano, cuidar de un recién nacido no puede ser diferente. Pide ayuda para poder sacar tiempo de ir a realizar diligencias o visitar a alguna amistad. Esos momentitos te darán un bien invaluable. Sigue tu intuición. La experiencia de cada madre y padre es diferente y así también las opiniones sobre cada detalle del cuidado del recién nacido. Vas a recibir muchos consejos, pero recuerda que nadie conoce a tu bebé como tú. No esperes a que llegue una emergencia. Ante cualquier duda de salud, comunícate directamente con tu médico. Muchas veces sentimos miedo o vergüenza de parecer inexpertos, pero un bebé, sobre todo en la etapa neonatal, es sumamente vulnerable. Si sospechas algo o tienes preguntas, contacta al pediatra. Ten paciencia y disfruta. Los primeros meses pueden sentirse muy largos, pero para todo el mundo el cuidado diario se va haciendo más fácil con los días y la práctica. Toma tiempo para observar y disfrutar de esa nueva personita en tu vida y verás que los momentos difíciles valdrán la pena. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Y así llegamos al final de nuestro espacio Bienestar al Día. Gracias a la doctora Linda Velázquez por habernos acompañado hoy y hablarnos ampliamente sobre la salud neonatal. Mi nombre es Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana.